Muy bien, buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Y qué buen tiempo hemos pasado, ¿verdad que sí? Amén. Ay, pero cómo se come aquí, ¿verdad? Yo me voy de aquí mostrando que el mundo es redondo. Y wow, gracias a las hermanas, ¿verdad? Que han estado cocinando y bueno, el tiempo de compañerismo y comunión igual ha sido algo muy especial y muchas gracias, hermanos. Es una bendición para mí estar aquí con ustedes y bueno, seguimos con el estudio de ver la vida del apóstol y ver cómo es que él no solamente dijo he acabado la carrera, pero nos da en la gracia de Dios la información de aquellas cosas que él puso en lugar que le ayudaron a llegar a decir he acabado la carrera. Y bueno, hemos enfocado muchísimo tiempo en lo que voy a seguir repitiendo. Es como vimos en la última sesión, que el enfoque de todo tiene que ser Él. Tiene que ser Él. De ahí es donde fluye todo. ¿Recuerdan en Hebreos lo que vimos? Dice la Escritura, puestos los ojos ¿en quién? Jesús. En Jesús. Y bueno, en fin, y básicamente de lo que estamos hablando es ser discípulos de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, es un alumno. Y Jesús mismo dijo, basta al discípulo ser como ¿quién? Su maestro. Como su maestro. Y si tenemos en claro qué es ser un discípulo, nos vamos a dar cuenta que hay muchos creyentes, pero no hay muchos discípulos. No hay muchos que verdaderamente estamos siguiendo a Jesús. Y una de las cosas que me dice eso es que no vemos a Jesús. Digo, fuera así como los griegos que vinieron pidiendo tener audiencia y hubo un año en Los Ángeles, en la calle Westmoreland, que por asuntos de que no había cupo para el número de personas que estaban llegando, alquilamos un templo como de 2,000 personas para poder atender a toda la gente que iba a llegar. La primera iglesia bautista. Y hermanos, allí uno de los diáconos entró abajo a un basement y encontró archivos antiguos a descubrir que D.L. Moody había predicado en esa iglesia. Y sucedió de que tenían campañas y nosotros tenemos campaña por una semana, hermanos. En aquellos días los avivamientos duraban semanas. Y entonces predicó una sola noche allí porque era tanta la gente y era un auditorio de 2,000 personas que tuvieron que cambiar a otro lugar. Y estaba en ese lugar todavía el púlpito original, ¿verdad? Y aquí en una sección del púlpito, grabado en la madera antigua y hermoso el púlpito, estaba la frase, señores, quisiéramos ver a Jesús. Yo vi eso y me paré detrás de ese púlpito y como que tomé un paso para atrás. Eso es impactante. We would see Jesus. Señores, quisiéramos ver a Jesús. A fin de cuentas, es a Él a quien lo seguimos. Amén. Mas, si yo sigo a Jesús 5 años, yo quisiera pensar que después de 5 años yo luzco más como Él que cuando comencé a seguirlo.
¿no? Si lo sigo 10 años, si lo sigo 20 años, yo quisiera pensar que después de 20 años de seguir a Jesús, yo luzco un poco más como Él que cuando comencé a seguirlo. Hemos perdido vista de lo que es ser un discípulo de Jesucristo. Pero quien sigue a Jesucristo, hermanos, créanmelo, se nota. Se nota. Cuando los religiosos arrestaron a los discípulos, dice la Biblia que ellos reconocieron que eran hombres del vulgo y sin letras. Pero reconocían, dice, que habían estado con Jesús. La palabra allí quiere decir semejanza. Vieron una semejanza. Wow, hermanos, que se dijera eso de nosotros. ¿Verdad que sí? Bueno. Y hemos estado apuntando a Él porque al fin de cuentas la obra es de Él, el ministerio es de Él, el llamado es de Él, todo fluye de Él y nos dejó hacer y continuar lo que Él vino a hacer. Y bueno, creo yo que si nada más nos enfocáramos en la persona del Salvador, pudiéramos nosotros ver en su ejemplo de cómo Él, en el ministerio, en su ministerio, Él respondió a cada cosa que enfrentó. Y bueno, por eso es que esta tarde quiero, vayan conmigo primero a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Y bueno, quiero que vean el capítulo 3 y vamos a ver un poco el capítulo 2 y bueno, ahorita exponemos todo lo demás. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por este tremendo grupo de tus siervos. Te pido, Señor, que tu presencia esté con cada uno de ellos y sus familias y sus hijos en una manera muy especial. Y una vez más a venir a tu palabra, instrúyenos, enséñanos y sobre todo ayúdanos, Señor, a imitarte. Bendice este tiempo ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 3.1. ¿Cuál es la primera palabra de 3.1? Así mismo. Ok. Una vez más, ¿cuál es la primera palabra? Así mismo. Así mismo. Oh, ok. Pues así mismo, como qué o como quién. Entonces, es importante porque bien, ustedes saben muy bien, habla del poder del testimonio de una mujer que por su conducta casta y respetuosa es capaz de ver a Dios obrar en un marido sin que diga una sola palabra. Muy difícil de creer. Pero nos dice de cómo sería posible eso. Cuando dice vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos o de oro, de vestidos lujosos, sino el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Fíjese cómo dice, que es de cuánta estima delante de Dios. Gran. De grande estima delante de Dios. ¿Y por qué dice eso? Bueno, lo dice por el así mismo. Y vamos a ver de por qué alguien así es de grande espíritu, de grande estima delante de Dios. Ahora, pero ¿sabe usted que todo lo dicho del versículo 1 al 6 no nomás es para la mujer? Mira lo que dice el versículo 7. ¿Vosotros maridos qué? Igualmente. Pastor, eso yo no lo había visto allí. Porque no vemos lo que no nos conviene. Pero todo lo dicho del versículo 1 al 6 aplica también a nosotros. Ahora,
Vamos a ver de qué estaba hablando, porque el entendimiento de todo lo que le dice tanto al hombre como a la mujer, de ese espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, se explica en el capítulo 2. La palabra de Dios dice en el capítulo 2, comenzando con el versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Eso es asombroso. Quien estaba en el trono era Nerón. Y estaba hablando de honrar al rey. Y dice la escritura, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece apruebo si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, mire lo que dice, esto ciertamente es aprobado delante de ¿quién? Dando el mismo pensamiento de que Dios toma nota y es algo grande delante de Dios. ¿Qué? Que alguien haciendo el bien sufra mal por ello o injusticias. 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis. ¿Acaso eso no es lo que es un discípulo? Que busca y quiere seguir las pisadas del maestro. Creo que hay un canto que dice así, ¿verdad? Y luego comienza a decirnos que nos dejó un ejemplo para que siguiéramos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y usted y yo no entramos en ese escenario. 23, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en el cuerpo sobre el madero, todo conectado a lo que acaba de decirnos del Maestro, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de estas ovejas. Y en ese contexto dice, así mismo. Entonces, cuando dice así mismo ¿como quién, hermanos? Como Cristo. ¿Como quién? Como Cristo. Como Cristo. Como Cristo. Es asombroso ver el ejemplo del maestro. Y de nuevo, somos discípulos de Jesús. Hemos enfocado nuestra relación personal con Él. Es a Él a quien nos seguimos. Y para nosotros terminar la carrera con gozo, tenemos que ver cómo el Señor Jesús manejó tantas cosas dentro del contexto de su ministerio y seguir sus pisadas. Mateo 11. Mateo 11, versículo 26. Me encanta esto. Mire cómo dice el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Déjenme decir entre paréntesis, Dios no revela verdades espirituales a gente arrogante. Voy a repetirlo. Dios no revela verdades espirituales a personas arrogantes. Y en sí dice, sí, Padre, porque así te agradó. Le agrada a nuestro Padre Celestial esconder las cosas y los tesoros espirituales de Dios a aquellos que se consideran sabios y entendidos,
y le agrada a Dios revelárselo a los niños. Tremendo. 27. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿qué, hermanos? Revelar. Entonces Dios escoge a quien Él revela verdad espiritual. ¿Sí me están siguiendo? Y el decir eso, viendo lo que viene después, wow. ¿Qué sigue después? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y hallaréis qué? Descanso. ¿Hallaréis qué? Descanso. Descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es difícil. ¿No dice así, hermanos? ¿No? ¿Cómo lee tu Biblia? Porque mi yugo es fácil y pesada mi carga. ¿Así dice? No. Dice, y ligera mi carga. Una vez más regresamos a lo que hemos repetido varias veces. Jesús primero dice, venid a mí. El llamado es a Él. Y el llamado del principio no solamente es a Él, el llamado es seguirlo a Él. Y si usted quiere medir en qué nivel usted lo está siguiendo, no se va a determinar por su conocimiento bíblico. Voy a repetirlo, no se va a determinar por su conocimiento bíblico, aunque ya vimos el lugar tan importante que la palabra de Dios tiene en nuestra vida. Pero el impacto y el efecto del poder de Dios en su palabra, en el Espíritu Santo y en el proceso de santificación está directamente conectado con el hecho que a quien estamos siguiendo es a Jesús. Y si lo estamos siguiendo, pues debería de llegar un tiempo en que comenzamos a lucir un poco como Él. Hermanos, miren, el Señor nunca prometió librarnos de un yugo. Él no está diciendo, no nos ofrece a quitarnos el yugo. Todos nosotros aquí esta tarde llevamos un yugo. Todos. Y Jesús está diciendo, te invito a tomar el mío. Todos cargamos yugo. Y Jesús dice, toma el mío. Porque el mío, mi yugo, es fácil. Esa carga que llevas, toma la mía, porque mi carga es ligera. No hay algo más desanimante y algo que detiene tantos en la carrera que la diversidad de desafíos y problemas, y lo vamos a comenzar a ver mañana. ¿Cómo es que cuando Él dice, de ninguna cosa hago caso? Vamos a ver todas las cosas que Pablo enfrentó. Y cómo en cada una de esas situaciones podemos ver la aplicación de lo que Él dijo. No le hago caso. No lo tomo en consideración. ¿Por qué es importante? Porque esa es la razón de por qué Él terminó la carrera. Amén. Pero déjeme de una vez decir que a medida de que nosotros atendamos a lo que vamos a ver esta noche, a esa medida usted va a ser detenido en la carrera en una manera u otra. Cualquier cosa que usted enfrente, por la sencilla razón que usted y yo le hacemos caso a lo que no debemos de hacerle caso. Mire, vamos a ser honestos. En primer lugar, como yo decía, hermanos, ya muchos en la obra del Señor están postulados a no terminarla. ¿Por qué? Porque ven el ministerio y dicen, es duro, es difícil,
es que la carga y el peso, y vamos a ser honestos, donde dice aquí, mi yugo es fácil y ligera mi carga, yo no veo a muchos hijos de Dios viviendo esa experiencia. Yo constantemente oigo, ay, qué difícil es, y es duro, y esto y lo demás. Yo no sé, hermanos, eso no es lo que me dice eso allí. ¿Cuántos siervos de Dios viven esta experiencia? Ahora, ¿por qué no vivimos esa experiencia? Bueno, es bien sencillo. Está allí donde en el versículo 29 dice, bueno, del 28 vamos a comenzar allí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Es reflejo de un problema espiritual cuando la vida cristiana y el servicio al Señor, a cualquier medida que sea, lo consideramos como que es una carga y un peso. A propósito, déjenme decirles algo, que si nuestros hijos perciben que eso es lo que nosotros pensamos de vivir para Cristo, ¿ustedes creen que ellos van a querer vivirlo? A propósito, la razón de por qué usted y yo no deberíamos de estar constantemente quejándonos en frente de nuestros hijos de que vivimos para Dios y servimos a Dios. ¿Cuántos de ellos oyen eso toda una vida y no son, verdad? Son inteligentes los jóvenes. Y yo siempre he dicho, miren, los jóvenes ven acá el mundo, ven y luego ven risa, alegría. Y nosotros entendemos, hermanos, todo eso es falso y temporal y fabricado, pero lo ven. Y ven gente pasando un buen tiempo y sonriendo, y a veces vienen a la iglesia, ven gente con cara de chupalimón, ven cristianos quejándose, porque viven para Dios, porque sirven a Dios, y ellos piensan, pues mis papás dicen que esto es mejor, pero acá y acá risa, ¿cómo es esto mejor? ¿Verdad? Y bueno, aquí están, todos ellos están riéndose ahorita, ¿verdad? Pero es verdad, y es que no podemos esconder la realidad de donde vivimos. Y a lo que me refiero es que si tú vives pensando qué duro es vivir para Dios y servirle a Él, se va a reflejar en tu vida. Y no solo eso, sino también refleja que tú no estás siguiendo a Jesús. De nuevo, la invitación es a Él. Y Él dijo, yo os haré ¿qué? Descansar. Ahora, pero miren lo que sigue. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Estudios tras estudios, estadísticas de depresión, de desánimo, inclusive de siervos de Dios. Yo he visto estadísticas donde el nivel de suicidios entre profesionales, número 1 son médicos y doctores, y en ese estudio sacaron que número 2 era el clero. Pastores, maestros, claro que en general, hablando de, ¿verdad?, cada denominación incluida. Pero yo no me sorprendo de eso. Hermanos, miren, la verdad es que no estamos aprendiendo de Él. Vivimos sobrecargados, presionados. Pensamos que su yugo es difícil, que su carga es pesada, porque no estamos aprendiendo de Él. Él dijo, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Por no aprender de Él, nos creamos nuestros propios problemas. En el ministerio, el siervo común de Dios es reaccionista.
Vienen situaciones, circunstancias. Oí tiempo atrás de joven, ministry is people. People have problems. El ministerio es tratar con gente. Y la gente tiene problemas. No sé, inclusive no sé cuántos de nosotros nos escapamos a los retiros para tratar de olvidar lo que está pasando allá. Y luego pensando, hijo, el sábado tengo que regresar. Porque la gente y el ministerio que Dios nos ha dado es un peso, es una carga. Y mucho de eso simple y sencillamente es de que estamos manejando las cosas en el ministerio y vemos las cosas como no debemos de verlas y reaccionando de la manera equivocada, que lo único que hace es nos trae más carga, más peso, más estrés, definitivamente más problemas. Hermanos, escuchen lo que voy a decir. El no vivir en esta experiencia es porque de una manera indirecta o directa carecemos de estas dos cosas que el Señor nos dijo que aprendiéramos de Él: mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad. Me llamó un siervo de Dios, un pastor, no hace mucho y estaba enfrentando una situación y dice: pastor, le llamo, quería explicarle y tengo que tomar acción aquí, tengo que hacer algo y eso es lo que voy a hacer y quería saber qué dice usted. Y yo le dije: hermano, y era en asunto a una persona que le estaba dando candela. Y yo le dije: hermano, ¿vas a tratar con este asunto porque peligra dañar a la iglesia? ¿O vas a hacer lo que vas a hacer porque esta persona hirió tu orgullo? Hay una gran diferencia. ¿Alguien me está escuchando? Somos humanos. Y cada cosa que viene muchas veces la tomamos de una forma tan personal. Y inmediatamente que queremos reaccionar, queremos actuar. Y allí es donde dice el Señor: ¿por qué no aprendes de mí? Soy manso y humilde de corazón. Si aprendes de mí, ¿sabes lo que vas a encontrar? Vas a encontrar descanso para tu alma. En la vida cristiana y sirviendo al Señor. Amén. Amén. Y vas a encontrar que mi yugo es fácil. Y vas a encontrar que mi carga es ligera. ¿Y por qué no vivo en esa experiencia? ¿Y por qué siento esta tremenda carga? Porque nuestro orgullo y la falta de mansedumbre nos tienden llevando cargas que no son nuestras, hermanos. Hermanos, que no son nuestras. Y las hacemos nuestras y nos adueñamos de esas cosas por falta de humildad y de mansedumbre. ¿Podemos conectar ahora lo que Jesús está diciendo aquí de aprender de Él con lo que leímos en Primera de Pedro? ¿Sí o no? Cuando le maldecían, ¿no qué? No maldecía. Lo amenazaban, no amenazaba. Sino encomendaba la causa al que juzga, ¿cómo? Justamente. Ese es aprender de Él. Pero, mira, que alguien te ultraje. Hermano, yo no soy diferente a ti. Alguien me hace una, yo quiero regresársela. Y yo quiero que sepa que yo también puedo. Esa es la falta de mansedumbre. Y luego lo único que hace es traerme más problemas, que añade más carga y más peso. Y no solamente eso, estoy siendo un mal testimonio.
de lo que es un discípulo de Jesucristo. Hermanos, el Señor se encuentra ante Pilato y lo están acusando y le están elevando todas estas mentiras y Pilato se asombra. ¿Qué no oyes? ¿No dices nada? ¿El Señor qué? ¿Tú y yo? Olvídalo. Lo primero que hacemos es que como cotorros andamos contándole a medio mundo lo que alguien nos hizo. Amén. Y luego no tratamos con el asunto de una manera bíblica, que en verdad, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que si tu hermano peca contra ti, ve y habla con tu hermano. Y lo dice Jesús de una manera muy específica, estando tú y él solos. ¿Hacemos eso? No lo hacemos, hermanos. Medio mundo sabe. Y muchas veces ni la persona con quien la trae sabe. Y bueno, una vez más, la falta de aprender de él en relación a estas dos cosas. El reaccionar equivocadamente. Y ¿saben por qué Jesús, a todo lo que él enfrentó, mostró, para comenzar, él es quien él es? Siempre me asombra que el Dios omnipotente, acuerdo a Filipenses capítulo 2, se humilló a sí mismo. Se despojó de sí mismo. Y creo que en ese contexto nos invita, aprende de mí. Soy manso y humilde de corazón. ¿Y hallaréis qué? Descanso para vuestras almas. Hermanos, yo me gozo sirviendo al Señor. Yo no identifico, qué carga, qué peso. No, hermanos, es una bendición servir al Señor. Pero cuando nosotros servimos al Señor alejados de Él y no aprendiendo de Él, pues esa es la razón de que estamos tan cargados, tan presionados y comunicamos y en ese contexto inclusive, hermanos, ¿cómo voy a convencer a alguien a vivir para el Señor cuando me ven a mí y casi hasta me dicen, pues parece que tú con todo tu Dios y tu Biblia, parece que yo ando mejor que tú y yo ni voy a la iglesia? ¿Cómo vamos a convencer? Y una vez recordemos, la gran comisión es ir y hacer, ¿qué? Discípulos. ¿Cómo voy a hacer discípulos si no soy uno? No estoy aprendiendo de él. Soy manso y humilde. La palabra mansedumbre es muy interesante. Esa palabra muchos a veces calculan o consideran que quiere decir ser un dejado, que todos se aprovechen de ti, que te tomen ventaja, que no, para nada. En sí, la palabra quiere decir poder bajo control. Jesús fue manso. Poder bajo control. Pastores, saben que en nuestro día está en peligro y está sufriendo autoridad pastoral. Ya, yo no sé aquí, pero saben en los Estados Unidos que ya, si el pastor se atreve a llamarle la atención a alguien por su pecado, ahora ya eso se está llamando abuso espiritual. Está en peligro la autoridad pastoral. Y sabe, una de las razones más grandes, si es por abuso pastoral. Hay personas que le encanta la autoridad y el poder. A mí me asusta. Porque carga una inmensa responsabilidad. Y aquí el que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la... Está diciéndome a mí, aprende de mí. Soy manso y humilde de corazón.
Él era Dios en carne, el Dios omnipotente. ¿Tenía poder o no tenía poder? Claro que tenía poder. Pero todo ese poder estaba bajo control y gobernado por la tarea que Dios lo había llamado a hacer. Vienen a arrestar al Señor. Y Pedro saca su navajita. Eso siempre me ha hecho reír, ¿verdad? Y ustedes saben que queriendo, ¿verdad? Le estaba apuntando a la cabeza y mal puntería le voló solo la oreja. Y yo creo que el Señor, yo creo que hasta sonrió un poquito y dijo, Pedro, guarda la navajita. ¿Me estás defendiendo, Pedro? ¿Me estás defendiendo a mí? Cuando Pilato le dice, ¿no sabes que yo tengo autoridad? El Señor dijo, tú no tienes ninguna autoridad. Que no se te fuera dado de ahí arriba. Y hermanos, cuando Pedro pretende defender al Señor, el Señor le dice, ¿no sabes? ¿Qué no entiendes que ahorita puedo llamar? Y mencionó legiones de ángeles. Hermanos, un ángel, uno, en el Antiguo Testamento mató a 184,000 soldados asirios. Uno. ¿Podía o no podía? Hermanos, ¿podía él no haber acabado con todo eso, incluyendo todo el abuso y todo lo que sufrió en la cruz del Calvario y el escarnio y las burlas? ¿Podía o no podía deshacerse de todo eso y olvidarse de ti y de mí? Que se vayan todos al infierno. ¿Podía o no podía? Podía, no. Podía. Tenía el poder. Tiene el poder. Pero era manso. ¿Me están entendiendo? Tú y yo tenemos el poder y lo ejercemos. Y muchas veces dañamos. Dañamos a otros, nos dañamos a nosotros mismos por nuestra forma y nuestra manera de actuar. ¿Sabe que llega aquí casi al lugar donde si uno comienza a aprender de Jesús y se enfoca en lo que el Señor nos guió a enfocarnos, pudiera alguien juzgar de que usted es un descuidado y que usted no le importa y que usted no trata con cosas con las cuales debería de tratar? Sabe que más y más al pasar el tiempo y el tiempo que tengo pastoreando, me doy cuenta que el Señor hace las cosas mejor que yo. Y nosotros, hermanos, por falta de humildad y mansedumbre, ejercemos nuestro poder cual sea, y déjame decirlo, esto no es nada más a nivel pastoral o ministerial. Falta humildad y mansedumbre en el matrimonio. Un momentito más. Falta mansedumbre y humildad en el matrimonio. Indudablemente que puedes abrir tu boca. Indudablemente que puedes regresar el insulto. Indudablemente que puedes pagar igual a como se te ha dado. Y luego decir, ay, la carga, el peso de estar casado. Y hay algunas personas que parece que estar casados es una enfermedad. Pero no es nada más que nosotros, faltos de ser verdaderos discípulos de Jesucristo y aprender de Él. Él, pudiéramos decir, hizo a un lado sus derechos. Es que tengo derecho y wow, peor en este día en donde se promueve tanto, tengo derecho, merezco. Yo no merezco que me traten así.
yo merezco esto, yo tengo derecho, yo y todo lo opuesto de lo primero que se toma para seguir a Jesús, y esa es abnegación. Entonces ahora vemos a Jesús y dice, yo soy el modelo. Hermanos, ¿para dónde nos vamos a hacer? Él nos dio el ejemplo. Y nos dio el ejemplo para que sigamos sus pisadas. No siempre tengo que reaccionar. Me preguntó un joven pastor, y ya voy a terminar, hermanos. Me preguntó un joven pastor, con tantos problemas y tantas cosas que uno enfrenta en el pastorado, ¿qué pudiera decir de enfrentar o qué hacer en esos tiempos? Y yo no me detuve mucho en decir, ¿sabe qué? Mira, mijo, la mayoría del tiempo lo de hacer es nada. Y recibí casi la misma reacción de lo que estoy viendo ahorita. Nada. Hermanos, hay cosas que aprendiendo de mi Señor y tragándome ese orgullo, yo soy el pastor, yo pongo orden. ¿De veras tú pones orden? ¿Cómo te está yendo? ¿Tú pones orden? No, hermanos, miren. Y yo me doy cuenta que a través del tiempo, el Señor ayudándome, Él se encarga de las cosas mejor que yo. Hay cosas que sucedieron hace 10 años que yo ni siquiera sabía que estaban sucediendo. Y gracias a Dios que yo no supe. Porque hubiera metido, como dicen en México, la pata. Me hubiera metido a hacer lo que no hubiera reaccionado, hubiera hecho sabrá qué, y posiblemente hubiera terminado causando una división. Por mi reaccionar equivocadamente, por no aprender de Él, quien dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Estaba comenzando el ministerio y vino un veterano, todavía ni comenzaba la iglesia, y él supuestamente vino a ayudarme y animarme, ¿verdad? Y me dijo, Ezequiel, siéntate. Y me dijo, Ezequiel, mira, una cosa te voy a decir. No sé cuándo, no sé cómo, pero tarde o temprano, tu iglesia se va a dividir. Y yo dije, ni la comienzo y este ya me la dividió. Y wow, gracias por tu ánimo. Y cada año yo pensaba, ¿cuándo? ¿Este año se divide? Ahora viene la división. En 44 años nosotros no sabemos qué es eso. Gracias a Dios. Y mucho tiene que ver, hermanos, con que yo he aprendido. Be still and know that I am God. Ese salmo que es el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La palabra hebrea allí es una palabra muy interesante. Es una palabra que, préstame tu lapicero, mija. Es una palabra que describe de que estás sosteniendo algo así con mucha presión. Y la palabra hebrea quiere decir suéltalo. Let it go. Suéltalo. Déjalo ir. Dámelo a mí. Y te voy a enseñar el gran Dios que yo soy. ¿Eso hacemos? No. Vivimos así. Y a veces hasta con las dos manos. ¿Y cómo vamos a vivir la experiencia de esa vida abundante, el gozo de servir al Señor y luego echarle la culpa? Yo tendría gozo si no fuera por la gente. Pues, hermano, vaya a vender zapatos, venda carros, haga algo. Decía mi suegro, haz algo inútil. Mi suegro era cosa seria. Pero, hermanos, es un gozo servir al Señor. Lo que pasa es que si somos honestos, no estamos mirando hacia Él. No estamos aprendiendo de Él. Y si aprendemos de Él, hermano, no se le olvide a usted que la iglesia tiene esposo.
La iglesia tiene esposo. Y eso debería de traer una medida de sobriedad a cada uno de nosotros. Y yo creo que solo en ese contexto podemos comprender lo que Pedro instruye en primera de Pedro capítulo 5 cuando nos habla a nosotros los pastores. De no enseñorearnos de la grey. ¿Sí me están entendiendo? Y ver al Señor y su liderazgo y su paciencia. Y wow, es una cosa admirable. Yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es un asunto de todos los días. Pero sí sé dónde está la marca. Y he podido vivir en la experiencia de que si yo, en vez de tomar las cosas en mis manos, a tratar de arreglar lo que en la mayoría de las veces no puedo arreglar, Él hace todo mejor que yo. Y yo vivo en ese lugar donde Él dijo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, yo le invito a hacer una pregunta. ¿Cuántas de las cosas que he enfrentado en el ministerio, en la vida cristiana, y los problemas que han surgido, se han levantado mientras yo, pues, le echo la culpa a tantas cosas y luego seguramente me hago el mártir? Es que vienen contra el ungido de Jehová. El ungido de Jehová. Hágame el favor. Y nunca se me ocurre. Y saben a veces hasta mañana voy a hablar un poco más de esto a lo que Dios nos ha llamado. Pero sabe que inventamos esas frases piadosas cuando hay problemas en la iglesia y decimos, Dios volvió a podar el árbol. Ok. 5 veces en el mismo año. ¿Cuándo vamos a llegar a pensar que a lo mejor el problema soy yo? Por la falta de humildad y mansedumbre. Padre mío, tú modelas todo lo que nos pides ejercer en nuestra vida. Y nosotros somos pecadores, Señor. Y tu palabra claramente dice, el cual nunca pecó y jamás se halló engaño en su boca. ¿Y quién somos nosotros? Y ese gran Dios se humilló, se despojó de sí mismo. Entendiendo lo que Pablo dijo, yo no importo. Si voy a terminar mi carrera, yo tengo que entender que yo no importo. No estimo mi vida para mí mismo. De algo de valor. Ayúdanos a seguir al Maestro. Y ayúdanos a seguir el ejemplo de este gran siervo de Dios que terminó su carrera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.